Hola, ¿qué tal chicos? Aquí les traigo la segunda parte de este manhwa, y aunque la primera parte no tuvo apoyo, espero que esta tenga mucho apoyo. Te invito a dejar tu like y suscribirte. Bueno, sin más que decir, que disfrutes. Yutan, muy enojada, le diría a su amiga: ¿acaso este gordo no sabe quién soy? Su amiga entre risas le diría: Yutan, lo acaban de dejar, no tiene amor, no es de extrañar que no te tenga miedo. Yutan le diría que lo trajera. A mediodía su amiga asentiría. Mientras tanto, en aula de clases del prota, lo estarían interrogando de qué le había dicho la hermana Sao y que tenía que ver ella con él. Al llegar a su asiento, su amiga le diría que ella se interesó ayer en él, así que si quiere jugar un juego a solas, debería jugar con la señorita Sao todo lo que quisiera, y que no se preocupe, que lo llevaría a la montaña Ubusu el fin de semana y le conseguiría algunas chicas. El prota seriamente respondería que no lleve a nadie con ella. La amiga del prota se imaginaría a ellos dos solos con una cara de desagrado, y le diría que era una escoria que no reconoce a la gente cuando la ayuda, que es peor ella no, y que por favor no la mire, el loca. Al mediodía llegaría la amiga de Sao al aula del prota, diciendo que la señorita Sao lo estaba esperando, pero se daría cuenta que nuestro prota no se encontraba en el aula. Mientras tanto, en la zona del almuerzo, muchos estarían murmurando que el prota debe comer muy bien ya que está gordo. El prota, sin prestarles mucha atención, le diría al cocinero que le empacara la comida, por favor. Al salir de ahí pensaría que aún no estaba acostumbrado al ruidoso mundo de los mortales, y no debería molestarse por los simples comentarios de los mortales. Mientras tanto, se nos muestra a una chica la cual mencionaría en su mente que Aang Shinji padece de una enfermedad grave. No hay duda de que morirá después de un año, que si quiere sufrir debería fusionarse con esta deidad. Al tener el mismo nombre, tú y yo también somos consideradas destinadas, y esta deidad cumplirá todos tus deseos en el futuro. Eso es bueno, has tomado la decisión correcta. Mencionaría que de ahora en adelante los 18 años de su vida ahora también formaban parte de su vida. Pensaría: penas y alegrías de tu vida sean solo una gota en el cubo para ella. Aquí sabríamos que ella era el demonio venerable que había renacido al igual que el prota en ese mundo con el nombre de Shinji, y pensaría que había trabajado duro por miles de años y finalmente había matado al emperador, pero al final no fue tan feliz como lo imaginaba, sino más bien lo único que puede hacer en el futuro es revivir el mundo demoníaco. Pero pensaría que el emperador tenía muchas cartas, así que no moriría tan fácilmente. Quizás también él haya caído en este mundo, así que debería ser más cuidadosa, pero pensaría que ese mundo es realmente interesante, ya que en el mundo de los demonios, solo porque era mujer, por mucho que lo intentara, no pudo conseguir la aprobación de su padre, y decía que muchos hombres despreciables querían poseerla hasta que se puso la máscara de los espíritus malignos y los mató para que le temieran. Pero en este mundo los hombres son el grupo desfavorecido y el cultivo aquí no es tan malo. Sin embargo, el poder espiritual es muy escaso. Además, pensaría que como mujer debería ser un poco más decisiva. Ahora voltearía y se encontraría de frente contra el prota, y le diría que deje de seguirla, ya que era imposible entre ella y él. El prota simplemente seguiría su camino, sin prestarle atención, mencionándole que le enferma. La chica simplemente pensaría que mejor recuperaría sus fuerzas lo antes posible y se iría de ese mundo, pero para sentirse mejor pensaría que en ese mundo los chicos son relativamente reservados. Debió haberse sentido avergonzado, así que simplemente se negó a admitirlo. Pensaría que así debe ser. Mientras tanto, el prota se preguntaría que por qué lo estaba siguiendo la chica. Pensaría que el prota se iba a la azotea. Diría que debía buscar otro lugar para estar sola, pero pensaría que los estudiantes ordinarios no van a la azotea
idea y que la gente de este mundo es débil físicamente y mentalmente y esas personas renuncian a sus vidas cuando no pueden soportar un golpe, se preguntaría si el prota iba a saltar del edificio, pero se daría la vuelta y diría que eso no tiene nada que ver con ella, pero recordaría que el amigo del dueño original de ese cuerpo había saltado de un edificio, así que la anterior dueña quería que lo salve. Diría que ya que ella iba a hacer realidad todos los sueños de la anterior dueña de ese cuerpo, iría a salvarlo. Al llegar a la azotea miraría al prota parado al final de la azotea e intentaría usar uno de sus hechizos, pero recordaría que ahora no tiene poder espiritual, pero el prota simplemente pensaría que hacía frío allá arriba, así que bajaría tan pronto como terminara diría espera un momento, lo tomaría por la espalda y este le preguntaría qué estaba haciendo el prota, le caería encima a la chica y le rompería una costilla, pensaría que se descuidó y no pudo responder y le gritaría que qué intentaba hacer. Exinji le diría eso es lo que quería preguntarte, porque vas a un lugar sin nadie cerca, no causes problemas. Mientras pensaba que se había roto una costilla, el prota se daría cuenta que Exinji pensaba que le iba a saltar del edificio. Los hombres son frágiles y las mujeres son fuertes en este mundo, eso debe ser. Mientras tanto Exinji se retorcía de dolor, el prota le extendería la mano y le diría que su imaginación era tan rara que solo estaba tomando viento, que no iba a saltar del edificio y además no estaba interesado en ella. Exinji apartaría su mano y le diría que no vuelva a aparecer delante de sus ojos. El prota diría que entonces se iba, pensaría que un emperador no siempre le daba la mano a la gente y las mujeres de ese no están de acuerdo, no hay que hacer nada. Al llegar a su salón de clases, su amiga le preguntaría que dónde había estado, que Sao Yutan y las otras lo habían estado buscando y que le habían dicho que no saliera después de clases. El prota muy enojado diría que era por su culpa y que lo resolviera ella misma. Su amiga le diría que iría con él después de clases para que volviera a jugar con Sao Yutan, ya que ayer no se divirtió lo suficiente y si deja que le gane lo dejará de molestar. El prota se negaría a ir pensando que no quiere perder contra una chica joven incluso si es solo un juego. Su amiga le diría que no necesitaba ver a Sao Yutan para saber jugar, ya que ella es la señorita mayor de la familia Yu y delante de ella todos son campesinos, así que es mejor no hacerla enojar. El prota le diría que lo había metido en un problema. Su amiga le diría que no esperaba que fuera más fuerte que un rey y que le ganara, que si quería una cita con ella lo aceptaría. El prota solo diría que no. Al finalizar la clase el prota se levantaría de su asiento y le diría que no se olvide de la montaña Ubusu. Su amiga respondería que bien. Mientras salía del instituto recordaría que había aplastado las costillas de esa chica y se preguntaría si estaba bien. Se pondría a pensar que los cuerpos mortales son débiles y creo que le rompí las costillas con ese golpe, pero no escucho ninguna ambulancia, quizás se había desmayado. Pensaría que en ese mundo humano las vidas son preciosas y si esa chica muere se meterá en muchos problemas, así que se iría corriendo a comprobar si se encontraba bien. Mientras tanto en la azotea del edificio Exinji estaba aún tirada en el suelo sin poder ponerse en pie. Mencionaría que ese cuerpo mortal es muy débil, que no puede levantarse, tenía mucho frío y mucha hambre, pero preferiría morir a pedir ayuda de esa manera. Diría que no esperaba que pasaría eso, que ella, un demonio invencible, que incluso venció al emperador, cayó a manos de un gordo, y en ese momento llegaría el prota Exinji sorprendida, le preguntaría al prota que por qué razón había vuelto, qué es lo que quería. El prota simplemente pensaría que era una tonta, no podía creer que ni siquiera haya pedido ayuda. El prota tocaría sus costillas diciendo que definitivamente se había roto
roto las costillas, que era demasiado frágil, le preguntaría si no hacía ejercicio. Aang Shinji sonrojada le diría que dónde estaba tocando, y que ella sí hacía ejercicio mucho más que él, solo que la aplastó con todo su peso, que eso no hubiera pasado si él fuera más delgado. El prota simplemente empezaría a sacarse su abrigo y se lo pondría encima a Aang Shinji. Está muy sonrojada. El prota le diría que hace frío en la azotea, que se ponga su abrigo. Además, porque se preocupa si es una mujer, el prota llamaría a una ambulancia y diría que con eso estarían a mano. Aang Shinji diría que no quería su abrigo. El prota le respondería que sabe que está gordo y por eso no quiere usarlo, pero que tenga en cuenta que su cuerpo es frágil y cuando llegue la ambulancia puede tirarlo si quiere. Luego el prota procedería a retirarse. Aang Shinji mencionaría que no lo decía por su físico, que ella no esperaba que ese gordo fuera una buena persona, pensaría que ese mundo tiene un estándar de belleza para los chicos. Ella no estaba segura de por qué la ayudó, pero estaría atenta a eso. Los mortales de ese mundo están obsesionados con la apariencia y no con lo que hay dentro. Es algo curioso. Luego de eso la sacarían del instituto en una camilla en un lado. Estaban murmurando que parece que esa chica se había metido en problemas. Aang Shinji estaría muy avergonzada y no olvidaría lo de hoy. Por casa en un taxi, y apenas entró en su casa el castroso de su primo lo empezaría a interrogar que por qué Zhao Yutan había venido a verlo hoy. El prota simplemente se quedaría en silencio. El castroso le diría: ¿acaso eres mudo? Te pregunté por qué vino Zhao Yutan. El prota le diría que se largue, que no lo repetiría. Su primo pensaría que estos días Lin Mo tenía una mirada muy agresiva y le diría que no creía que lo haya buscado por gusto. Pensaría que se había metido en un problema con ella y si es así ellos también tendrán problemas, y haría que su madre lo bote de la casa. El prota voltearía y le diría: ¿de qué hablas? Esta es mi casa. Su primo intentaría golpear a nuestro prota, pero el prota le agarraría el brazo y pensaría que era demasiado débil y aún así quería atacarlo. El prota pensaría que era demasiado débil, le da vergüenza seguir intimidándolo. En el momento que lo soltó su primo, llamaría a su tío diciendo que Lin Mo estaba intimidándolo. Su padre muy enojado saldría y le diría que cómo intentaría golpear al prota, pero de igual manera el prota detendría su brazo con facilidad. Su tío se preguntaría que cómo era posible que detuviera su brazo con tanta facilidad. El prota le daría un consejo: que no se meta con él. La llorona de su tío llamaría a su esposa y le diría diciéndole que Lin Mo estaba causando problemas. Su tía callaría a todos, luego se acercaría a Lin Mo y le diría que no importa lo que haya pasado, que debía disculparse con su primo y su tío. Lin Mo en su mente diría: tía Li, eres la primera persona en atreverse a pedir que este emperador se disculpe. El prota, pasando por un lado de su tía, le diría que él no se había equivocado en nada, así que no se disculpará. Su tía lo amenazaría que si no se disculpaba no recibiría su propina de vacaciones. El prota le diría que haga lo que quiera en su habitación. Se pondría a buscar y se daría cuenta que no tenía nada de dinero. Pensaría que si no consigue dinero no podrá ir a la montaña su dinero. Pensaría que no hay mucho que pueda vender en esa casa y no tiene nada ahorrado. Pensaría que tenía algunas ropas y zapatos. Pensaría que si los puede vender, y se sorprendería porque habría un comprador tan rápido, pero solo eran unas mujeres pervertidas. Preguntaban si aún conservaba su olor y si tenía algunas fotos. El prota se caería de donde estaba sentado y pensaría que nunca había temido a enfrentarse a demonios, pero esas mujeres le daban escalofríos, pero igual los venderá ya que necesita el dinero. Pensaría que primero debería recuperar sus fuerzas. El cuerpo es la base del cultivo. Cuando pueda absorber energía espiritual, no le faltará el dinero y probaría la técnica física de su vida anterior. Unos minutos después el prota estaría exhausto. Pensaría que sin el apoyo espiritual ese cuerpo no puede aguantar y forjar ese cuerpo desde cero sería muy complicado. En eso le llegaría una llamada, la cual sería de su compañera de clase
veces la cual le diría a su amigo, le había mencionado que ella no y su primo irían ahí porque no lo llevaba mejor en otro momento, porque si iba ellos dos diría que no importaba que pasara a recogerlo mañana.